Háblame de la cámara de calentamiento. Me hace gracia lo de háblame de la cámara de calentamiento. Pues es un microondas. Pues a ver, la cámara de calentamiento suena más interesante de lo que realmente es. Es básicamente un metaquilato que tenemos en el experimento de campo que tengo en mi tesis, en el cual pues estamos simulando las condiciones de temperatura que tendremos a finales de siglo. O sea, esto es algo 2 que grados. Que podrían ser 2 grados más o menos. de ¿no? 2-3 grados. O sea, va a depender mucho también de la estación en la que nos encontremos. Ya sabes que en verano tenemos más horas de sol, entonces pues obviamente más horas de sol vamos a tener 2 grados de media, claro. 2-3 grados, claro, o sea, De media anual, que no, porque el otro día es que veía un podcast sobre esto, que cuando dicen 2 grados, dicen, hombre, entre 35 y 37, pues no hay mucha diferencia, ¿no? ostras, pero es que a nivel global es muchísimo. Pero claro, y a nivel de media anual, que eso significa que en verano a lo mejor hace 10 más. Que no son 2 más, que es que yo creo que de aquí a... Yo tengo 31. Hace 20 años no hacía el calor que hace ahora. No. Y además que es algo que no es que sea que una sensación que a nosotros nos da de, joder, cada vez hace más calor, no sé. No, es que se ven en las gráficas, o sea, se ve claramente que hay una oscilación de sí, vale, sube, baja la temperatura, pero al final la tendencia es que la temperatura va así. Y al final un incremento de temperatura va a llevar a que haya más estrés hídrico, los cultivos, por ejemplo, no tengan suficiente agua, los acuíferos cada vez tengan menos agua también, la precipitación también será no menor, pero sí es verdad que se va a cambiar los patrones, o sea, al fin y al cabo estamos desestabilizando el clima y eso va a tener unas consecuencias en nuestra vida, de una forma u otra. Demasiado rápidas, ¿no? Porque siempre se habla... O sea, el cambio climático a nivel global sucede de manera natural, pero lo hemos acelerado. O sea, Total. va a suceder, pues a lo mejor tendría que suceder en 1000 años y está sucediendo en 100. En 100. Total, o sea, es súper acelerado y por eso es necesario que se tomen medidas para mitigar y adaptarse. O sea, es que son necesarias esas dos medidas. Lo primero, mitigar porque no sabemos si hemos llegado como al colapso, quiero decir con esto. O sea, el clima ya estamos viendo que está alterado y que hay ciertos eventos climáticos que no podemos evitar y cada vez son más frecuentes. El punto de no retorno, ¿no? Se dice. Del punto de no retorno. O sea, pasa que a lo mejor no lo estamos viendo tanto en Europa. Que no se pero sabe si ya estamos, si no, si estamos cerca. O... no, es que realmente no lo sabemos, porque desde nuestra visión que temporalmente o sea, es nada para la Tierra, o sea, nosotros somos un suspiro. Somos una cagadita. ¿Sí? O sea, 200 años en la Tierra es como un suspiro, o sea, llevamos millones, o sea, ¿cuánto lleva el ser humano aquí en el planeta? Llevaremos como, no sé. Creo que 1 millón, más o menos. Yo qué sé, pero desde que se inventó Y el la Homo sapiens agricultura. nada. Y o sea, la civilización nada, que 10.000 años. Y si tú ves la historia de otras especies que llevan millones y millones y de todos los climas que ha pasado la Tierra, es verdad que hemos tenido diferentes climas y súper tropicales. Bueno, claro, aquí era trópico, pero claro, hace ¿cuánto? 4 millones de años. O sea, es que estamos hablando de que se ha cambiado el clima en un salto muy grande y eso no da tiempo a adaptarse, porque para adaptarse necesitas tiempo, evolución, que las especies vayan progresando y se vayan adaptando al medio. Y estamos pasando de A a B y de B a C, o sea, de estados diferentes cada año. O sea, cada año tenemos climas más diferentes. No es que se diga que es que el cambio climático, es que ya tenemos este clima y el año que viene tenemos este y ya. No, que cada año va a ir diferente. Y por ejemplo, la agricultura necesita un clima estable. Porque los cultivos, o sea, necesitan su precipitación, su temperatura estable, sus ciclos, y todo eso se va a ver alterado. Y, Si es que ya no hay 4 estaciones, por lo que leí otro día, creo que más o menos se estima que hay 3. hay 3 y En están Madrid, a 2. que ya se nota muchísimo, vamos, no se diferencia desde luego primavera, verano. Es que verano y primavera es ya prácticamente lo mismo. Y ya te diría que casi hay 2. O sea, porque otoño e invierno, pues eso, tampoco hay mucha... Quizás se diferencia un poco más que primavera y verano. Porque ahora viene como el calor de golpe, que no se va a empezar ahora, yo qué sé. Estamos a finales de mayo. En 10 días o así, y no se va hasta septiembre. Una vez que viene el calor, ya no se va.
ya no se va. Y es que, pues al final es eso, volviendo a lo de las cámaras de calentamiento, lo que estamos haciendo es simular ese clima que vamos a tener en el futuro y ver cómo responden los cultivos. De decir, ¿realmente si aumenta la temperatura a 3 grados vamos a poder tener suficiente producción? O sea, ¿vamos a poder sacar el cultivo adelante? Pues ahí estamos. Por ahora, bueno, pues sí van saliendo el experimento año tras año, pero sí estamos observando que el cultivo no responde igual. O sea, que estamos viendo que no crece igual dentro de lo que es la cámara de calentamiento que fuera. Y no responde igual. Depende de lo que se adapte a la especie, ¿no? Y supongo que afecta sobre todo a nivel de agua, que tiene menos agua. Pues a nivel de lo que es el propio ciclo de la planta. A ver, tú tienes que pensar que al final una planta responde a condiciones de humedad, sol A un y clima determinado, temperatura, claro. ¿no? Lo que llamamos pues, un fotoperiodo, ¿no? O sea, entonces, esta planta va a llevar en sus genes de, vale, yo voy a germinar a tal temperatura y a tal humedad. Claro, si nosotros estamos alterando estas variables ambientales, la planta no o sea, va a germinar antes de tiempo o después de tiempo, y eso va a tener unas consecuencias después en lo que es su desarrollo. Tienen menos producción también, supongo, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. O sea, que seguramente ya ha habido otros estudios que lo han remarcado, que se está observando un declive en la producción a nivel global de los principales cultivos a consecuencia del calentamiento global. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que vamos a tener menos producción y Cada encima... vez más gente y menos producción, está bien. Entonces tenemos una balanza un poco de... tenemos que intentar producir de otra manera que, que no devore el planeta, pero a la vez que mantenga un rendimiento increciendo. Y por eso, pues, abogamos por las prácticas sostenibles que nos hagan un suelo fértil y que produzcan más y mejor. No sabemos si a lo mejor ese más será suficiente. Ya te digo, hay que hacer otros cambios, hay que adaptarse, hay que mitigar y adaptarse. Yo creo que también va a ser clave que las personas cambiemos nuestro modelo de alimentarnos y la agricultura ganadera, que es totalmente intensiva afuera. Y se Sí, yo abogue creo por que eso, a ver, la mayoría de la gente lo tiene claro, lo que pasa es que no lo quieren hacer porque es incómodo. O sea, es incómodo para muchas personas y es incómodo para la industria, obviamente, porque incluso hablando de pesticidas, probablemente las propias empresas de pesticidas sepan que no van a ser necesarias o sea, si se utiliza este modelo no van a ser necesarias. Ujú. Entonces se van a agarrar lo que puedan a no hundirse, ¿no? Meterán todo tipo Ese de problema. aquí no pasa Moverá nada. mucha pasta, supongo eso. No he visto datos, pero tiene que mover mucha pasta. Yo creo que esa es desde la información que yo creo que nunca seremos informados porque no interesa. Pero bueno, yo creo que al final tampoco hace falta llegar a tanto nivel de detalle, sino ya sabiendo en la superficie las consecuencias que están teniendo nuestro modelo de vivir, yo creo que eso ya sería más que suficiente. Y la importancia de una agricultura sostenible, porque ya te digo, al final, mm, por mucho que avancemos, nos seguimos alimentando igual que nuestros antepasados del neolítico, o sea, del suelo. O Sí, sí. sea, el tomate, la planta del tomate sigue saliendo del suelo, y vale que haya otros modelos de los cultivos estos que están sobre el agua, que son la hidroponía, tal, pero al final eso es un porcentaje muy reducido. Al final, a grosso modo, dependimos del suelo y comemos de él y dependemos de él y el suelo necesita estar saludable. Entonces, bueno, pues la agricultura que debemos practicar debe ser la sostenible y regenerativa. Y aquí el carbono va a tener un papel principal para alcanzar esos objetivos, sobre todo también para mitigar. ¿No te preguntas tú cómo se mitiga ese efecto? ¿No te has preguntado tú de ¿Cómo se mitiga? No. cómo se mitiga?
Pues a través de las plantas, tío. A través de la fotosíntesis. O sea, las plantas aquí van a tener como un papel principal de atmósfera, suelo. Van a ser las intermediarias. Y esas plantas nos van a fijar todo este CO2 que hay en la atmósfera y también pues van a mantener esos ciclos. Pues al final las raíces están vivas y van a ir creciendo, abriendo espacios y creando redes. Y no Claro. sé, a mí me encanta el suelo. O sea, aunque sea un ecosistema que no se conoce tanto porque no lo ves, pero cuando estudias un poco cómo se comunican las raíces entre sí, todos los microorganismos y ciclos que hay ahí, dices, wow, qué chuli. Qué pena, ¿no? No poder ser tan pequeña y meterme dentro del suelo y decir, voy a ver qué pasa. Y bucear con una lombriz, ¿no? Y bucear como una Aireando lombriz. la tierra. Totalmente. Son ciudades, al fin y al cabo, los suelos son Qué como bueno. cualquier otro ecosistema. Pero bueno, poco a poco. Cuéntame, ¿qué significa Back to the Soil? Bueno, es una expresión que aparte de ser un título muy bueno para, para llamar la atención, es el cambio de paradigma que necesitamos de volver al suelo. De volver al suelo, pues la fertilidad perdida, que hemos degradado 1/3 de las tierras cultivables a través de la agricultura convencional y es necesario devolver esta fertilidad. Ya te digo, por ambas razones. Para producir más y mejor en respuesta a una demandante población que necesita comer. Y para mitigar los efectos del calentamiento global. O sea, que básicamente hay mucho carbono en la atmósfera. Hay mucho carbono de que hemos emitido demasiado. Se nos ha ido de las manos este crecimiento desmesurado y ya hay que poner alternativas. Entonces yo creo que estaría bien, pues eso, back to the soil y también volver a las cosas que hemos soltado y que funcionaban. O sea, otra manera de vivir, ¿sabes? Con menos. Más sostenible. Sí, de crecer. O sea, yo creo que eso sería como el primer paso. Decir, vale, si somos tantas personas, aquí hay que decrecer. Porque el planeta es el que es. Y la y gente va a seguir sí, creciendo. y por Aunque sea a un justicia ritmo social. menor, porque bueno, en los países más ricos la gente tiene cada vez menos hijos, pero en los países en crecimiento la gente tiene muchísimos hijos. Sí. Entonces, que no sé, no me acuerdo qué cifra, pero creo que no demasiado, no sé si a finales del siglo íbamos a ser 11.000 millones de personas. 100.000 millones de o así. personas al finales de este siglo. ¿Y cómo alimentas Entonces, tú a tanta estamos hablando gente? de 3 o 4.000 millones más de personas cuando eso, que me parece que en el siglo XVIII es más o menos lo que había en el mundo. Es que es una locura. Y ya no solamente te tienes que ir tan atrás, sino a nuestros padres o a los oyentes que hayan nacido a lo mejor antes que nosotros. Por favor, que miren cuál era la población cuando ellos nacieron. Yo recuerdo que en el 97, que es en el año en que yo nací, o sea, creo que la población humana estaba como en 3-4 millones. 3-4 mil millones de personas. Pero tampoco, en el 90 y algo. Ay, por favor, vamos a buscarlo. O sea, por favor. Vale. Vamos aquí. Yo creo que es Busca el antes, dato. ¿eh? Es una Pero locura. Es una locura. a mí me parece que los 3 o 4.000 millones éramos entre el siglo XIX y el XX. O sea, y a partir de la Revolución Industrial es cuando hizo Que eso. no, luego que no, que cuando mis padres A ver. nacieron, o en el 60 eran como 4.000 millones de personas. O sea, que es una barbaridad. Es un poco menos de lo que decía yo, pero casi, mira, sí. Así. Evolución de la población. En el 1650 éramos 500 millones de personas. Solo 500 millones. Ahora somos 1800, 1.000 millones. Claro, y a partir de aquí, que es más siglo XIX, la Revolución Industrial, en el 1900 ya 2.000 millones. Y ahora estamos en casi 8.000 millones. 7.000, creo que son 7.800, no me En aparece 100 aquí. años Pero... hemos sido como como ¡piu! O sea, y eso, y hablamos que en otros 100 años pues van a crecer otros 4.000 millones, más o menos. 3 o 4.000 millones. Es como, no va a O sea haber. que Nos vamos a devorar el planeta si no. O sea, que no. podemos concluir que teníamos que cambiar de sistema a un sistema
más sostenible, o sea, más allá de temas de ética, de si eres de derechas o de izquierdas. Esto va más de un tema Supervivencia. lógico y de Esto va de supervivencia, ¿no? supervivencia por nosotros mismos, vamos. Es que ya ni pensando en el planeta, ya solamente de decir, joder, tus hijos, si quieres, o sea, si te llegas a plantear hijos, a tener hijos, Ujú. o sea, ¿qué planeta le vas a dejar? Si quieres que nos abracen cuando salgan a Córdoba, ¡Ah! porque ahora hace 47 grados, pero a lo mejor luego hace Un 55. Sahara, sí, yo creo que al final Será el nuevo Dubái, ¿sabes? será el nuevo Dubái totalmente, o sea, tendremos que adaptarnos o ir con pañuelos, con camellos, o sea, porque será Sí, el tipo de transporte. España en 5 es que a lo mejor esto lo vemos nosotros, ¿eh? A lo mejor La España en desertificación es 40 algo muy años real. es desierto de tabernas. Esto fuera de coña, pero realmente en España tenemos un riesgo de desertificación enorme. Casi todos los ecosistemas son semiáridos, quiere decir que tienen muy poco, o sea, que el ciclo del agua claramente está alterado, de que se consume más agua del que realmente entra. O sea, eso ya partiendo de la base de que está todo mal. Es que aquí, yo aquí grabamos en el Escorial ahora. Yo he vivido aquí, bueno, me vine en 2004, he estado yendo y viniendo, llovía mucho más. Cuando vine aquí en 2004, creo que llovía mucho más que lo que llueve ahora. Ya Solamente que en los había embalses. una diferencia con Madrid importante y, por ejemplo, antes nevaba. Yo cuando era pequeño, cada invierno nevaba unas cuantas veces, pero no solo en la montaña. O sea, yo a veces no iba al instituto porque caía una nevada de medio metro o de casi... No era muy... Es verdad que una nevada tampoco de un metro no era habitual, pero nevaba y ahora es rarísimo. O sea, es que no... Y además No hay que precipitaciones. no, cada vez... Es que, ya te digo, como se está alterando todo esto, también el ciclo de la lluvia cada vez va a lloverse según los modelos y según también lo que estamos observando es que cada vez va a llover. O sea, va a llover lo mismo, pero concentrado en menor tiempo, entonces va a ser lluvia que no va a dar tiempo. Gota fría, ¿no? No va a dar tiempo a que percole por el suelo, entonces se va a ir todo del tirón. Joder. Em, Bueno, eso ha pasado hace poco, en realidad ha empezado a pasar en sitios que no pasaba, ¿no? Sí. Hace estos últimos años ha habido gota fría donde no solía... Lluvias solía haber. torrenciales cada vez más. Y bueno, yo es que, claro, vengo de Málaga y allí en Málaga, pues la verdad es que estábamos más acostumbrados a las lluvias torrenciales. Pero en otros climas que eran más estables, la estacionalidad de las lluvias, o sea, se está dando cuenta. Por ejemplo, aquí en Madrid hemos tenido ya varios veranos, o sea, secos, secos, secos y primaveras sequísimas. El problema es que vamos encadenando años secos uno tras otro y como no paramos de sacar agua, tanto para consumo humano como para agricultura, como para el ganado, como para todo, pues al final es que nos estamos quedando secos. Mm. Y Sí, es que parece que nadie se lo ha planteado, ¿no? Es que es como cualquiera que vea un poco los modelos, a ver, somos más gente, cada vez consumimos más, cada vez tenemos menos agua, cada vez hace más calor. Sí, vamos a continuar así. Creo que todo va a ir bien. Haciendo muy bien. Centraros en las pantallas. Black Mirror. No miréis arriba. Será como, bueno, a ver, si a mí me quedan 5 años para jubilarme, sí. que se preocupe el siguiente, tampoco, ¿no? O sea, es verdad que estamos hablando aquí muy alarmistas, pero es verdad, podemos ir hacia el colapso, vamos hacia el colapso, pero aquí también vamos a arrojar un poco de luz positiva, de decir que estamos a tiempo, hay iniciativas, hay investigación y cada vez hay más interés, por ejemplo, en Europa, de utilizar, pues, por ejemplo, los suelos como sumidero de carbono. O sea, el informe este que hace el panel intergubernamental, que hace el IPCC, son los expertos estos que hacen estudios a nivel de cómo está el clima y las medidas. Y ellos dicen que estamos en un punto de que es decisivo, o sea, estas décadas, de que podemos llegar a invertir muchísimo. El daño, ¿no? O sea, podemos realmente revertir bastante el daño que hemos causado utilizando, pues, entre otras cosas, ya te digo, el suelo como sumidero de carbono. De ahí, pues ya te digo que al final también debemos arrojar un poquito de luz esperanzadora y decir, vale, sí, estamos mal, pero estamos con opciones que son
viables y funcionan. O sea, que ya hay expertos que han estudiado esto. O sea, hay expertos que ya han estudiado cómo diferentes prácticas pueden capturar más o menos carbono. Hay estudios de cómo prescindir de estos fertilizantes, cómo tener esto. O sea, pasa que debemos aplicarlos ya. El cambio es ahora. Y eso es algo que la gente debería salir a la calle y decir, el cambio ya es ahora. Y ya está. Porque si no, no se sabe si estamos a tiempo. O sea, no podemos seguir mirando arriba de que viene el meteorito y decir, qué bien. O sea, yo creo que es interesante ya decir, vale, vamos a tomar acción, ¿no? Que nos recuerden como la generación que tuvimos, que por lo menos hicimos algo. Oye, la humanidad despertó. No se sabe si a tiempo o no, pero yo creo que mínimo, ¿no? De decir, también, por satisfacción nuestra, de decir, por menos dar un sentido a tu vida, decir, voy a poner de mi parte para hacer este planeta algo mejor y revertir por mí y por los que vendrán, ¿no? Claro, yo creo que es una visión cortoplacista que se cambia sobre todo con educación. Yo diría que las generaciones más jóvenes sí que son más conscientes, pero las generaciones más boomer, pues en general es como si ya está el pescado vendido, ¿no? Sí. Es como eso, si yo ya... Sí, yo para lo que me queda en el convento. Claro, si yo ya me voy a jubilar. 20 años a mí me Entonces dice, bueno, pues si mi hijo, pues que espabile, ¿no? Que si tiene más calor, pues que vaya nada, que vaya con una Totalmente. camiseta menos y ya está, ¿no? Totalmente. Entonces hay que despertar sobre todo conciencias de la juventud, que siempre dicen, ¿qué es el futuro? Bueno, el futuro y el presente. O sea, es algo que se puede ir cambiando desde ya. Anda que no serán los primeros padres que a lo mejor me dicen de, joder, he empezado a reciclar porque mi hijo en el colegio le han enseñado y mi hijo ha sido el que me ha dicho, oye, vamos a reciclar porque es importante, porque hemos visto el daño que tienen los plásticos en los océanos, en los animales, yo no quiero... Y al final rascan conciencia a través de los niños. Yo creo que es interesante que el cambio puede ser desde arriba a abajo, de abajo a arriba. O sea, yo creo que las generaciones de ahora también son, o sea, más jóvenes, son más fáciles de concienciar porque es algo que ya se lleva hablando desde que han nacido. Claro, nuestros padres Pero no les pilló relativamente mayores, yo creo, ¿no? claro, es algo como que En los no ven la 90 quizás se necesidad. empezó a hablar más de eso, ¿no? O sea, a nivel incluso 2000, te diría, ¿no? Se ha hablado de hace muy poco, pero eso no quiere decir que no se tome conciencia y que las personas más mayores sean conscientes de esto. Simplemente que hay que saber cómo llegarles. Seguro que tú le preguntas a cualquier persona que hay en la plaza qué opinas de cómo está esto, la agricultura, no sé qué, y dirá, guau, está carísimo, fatal pagado, fatal están los campos, antes cuando yo era joven todo esto era campo y ya no lo es, Suena muy de viejo, pero es verdad. pero es real. Yo aquí mismo lo he visto. O sea, en el Escorial había zonas donde yo me iba a correr que no había casas. O sea, que era todo campo y ahora hay casas. Y eso que estoy en un pueblo medio Pues, pequeño, ¿sabes? alejado, claro. Y eso es algo que te digo, va más allá de las generaciones, pero es verdad que tenemos la ventaja de que ciertas generaciones ya tenemos que hacer menos trabajo con ellos. Pero no dejar de hacer trabajo también con las personas, pero ya te digo, boomers y tal. Vamos, yo con mis padres siempre que le puedo dar en las chapas, se la doy. Es más, este podcast os lo enviaré. Lo van a escuchar. Lo vais a escuchar. Yo creo que es una cuestión de... A ver, a veces también lo entiendo, porque siempre intento ponerme en la mente de esas personas para ver cómo llegar mejor, ¿no? Y creo que es una cuestión eso de cortoplacismo y de si es cómodo o no es cómodo. A veces puede ser más caro. Mira, que esto no sé si lo sabes. En los cultivos, o sea, lo que te venden como verduras ecológicas, realmente son ecológicas en el sentido de ¿qué significa ecológico? ¿Sabes? ¿Utilizas poco pesticida? ¿Qué significa eso? Utilizas puedes utilizar en ecológico, pero tienes que utilizar un tipo de pesticida o fertilizante que sea ecológico. O sea, básicamente ecológico es una etiqueta, realmente no es una solución a largo plazo. O sea, O sea, es un realmente poco lavado de cara eso. sí. Y Podríamos decir que multiplicando el sí. precio además por
2 Claro. o por 3, ¿no? O por 3, claro, y al final, bueno, sí, tienes que ver de dónde sacas esos pesticidas y esos fertilizantes, porque si los sigues sacando de combustibles fósiles, vale, puede que en el medio ambiente no tenga un impacto y que no mate a los insectos, a los polinizadores o que no contamine las aguas. Pero si al final el producir esos fertilizantes está conllevando un gasto de recursos también que no tendría por qué llevarse a cabo si realmente entendieses cómo manejar el suelo y su fertilidad, pues es que sería mucho mejor. Por eso yo creo que hay que abogar por el tipo de agricultura regenerativa, que es la que regenera el suelo, la que devuelve al suelo su fertilidad y que no necesita consumir fertilizantes de la índola que sea. Ya puede ser ecológico o no ecológico. Es que eso es una etiqueta, eso es marketing, greenwashing. Bio y eco, no. Ostras, si te pones a rascar detrás de lo que hay detrás de esas marcas y de esa etiqueta y te pones a ver la letra pequeña, dices, no hay tanta diferencia entre lo bio y lo convencional. Y una cosa que no sé si te has fijado que me parece muy curioso es que muchas veces lo bio y lo eco viene más envasado que lo que no lo es. Que yo alguna vez he dicho, pues eso, sin saber si era realmente eco o no, es como, joder, pues me preocupa el medio ambiente, voy a intentar comprar estos plátanos eco. Pues no vienen a granel, vienen con puto plástico. ¿Y por qué? O sea, Es como, lo estáis haciendo. No habéis entendido claro, nada. a ver, bio, eco y me pones plástico, no entiendo nada. Totalmente. Es un sinsentido, pero para que veas, porque al final le estamos intentando abordar un problema a gran escala, poniendo tiritas. Y es como, no, es que tenemos que solucionar esto desde un cambio de mentalidad y paradigma de nuestra manera de vivir Claro. y de consumir. Yo creo que pasa lo mismo con los coches, ¿sabes? Porque empiezan a sacar los híbridos y los híbridos, a ver, no es tan mal según cómo lo uses. Si lo utilizas solo en ciudad, pues puede ser un poquito mejor. Pero ¿por qué no me sacas directamente el eléctrico? ¿Sabes? Dices, no, es que la tecnología no está todavía suficientemente desarrollada. Pero no está desarrollada porque no le has metido pasta. Porque si le O a lo metes mejor está pasta... desarrollada, pero el precio que saca de mercado ahora mismo pues no lo puedes. Claro, pero eso es parte de que no está desarrollado. O sea, los coches eléctricos son muy caros porque las baterías son muy caras. Ujú. Pero si tú hubieras empezado a hacer esto hace 50 años en vez de hace 5, pues ya serían más baratas. Porque le habrías metido el dinero que le has metido a que el coche de combustión te consuma 4 litros en vez de 5, Ujú. que la Es diferencia que es ahora un queremos poco hacer como el cambio ridícula. todo rápido y también hay que hacer ese cambio de una manera también justa, porque también te digo, o sea, al final las personas más vulnerables que no se puedan permitir un coche eléctrico, ¿vale? ¿Y cómo me muevo? Si no inviertes dinero en un transporte público que sea eficiente, ¿cómo me muevo al final? Bueno, eso es lo más importante. O sea, yo creo que coche eléctrico o no, es más importante el transporte público porque aunque sea eléctrico o ya sea de baterías o de hidrógeno o un bus, va a seguir siendo mejor ir en bus que ir en un coche privado. Total. Por cuestión de, Y, obviamente consume menos recursos. Un bus de 40 personas en vez de un coche que vaya una persona. total, y además te quitas un tráfico. O sea, te quitas un Bueno, tráfico. sí. Yo, por ejemplo, en Madrid me muevo en bici y muchas veces los coches pues me van pitando. Cuando vaya que van muy lenta, yo digo, tío, debería ser al revés, debería ser yo la que pitara a las bicis y decir, estáis pasados de moda tanto coche. Deberíamos ir en bici. O sea, no os enteréis de nada. O sea, Bueno, en Madrid yo lo estáis hacía mucho. colapsando. Yo cuando vivía en Madrid me movía mucho en bici y no eléctrica. Además, que las cuestas se sufren. Se cuesta, sí, sí. Y muchas veces no tardas mucho menos que en coche. Mm-mm. Porque dices, vale, sí, en bici vas máximo 25 por hora y en coche a 50, pero ¿cuánto tiempo vas a 50 por hora en el coche? Porque hay semáforos, hay tráfico, Encuentra aparcamiento, encuentra que aparcamiento. cada vez es más difícil. Es que lo ponía en Google Maps y a veces la diferencia era, tardas 3 minutos más en bici. Y era como, Total. vale, sí, es verdad, llegas, si no es eléctrica, a veces llegas sudado. Ajá. Es la parte mala, pero... Sí. Yo pero empecé a utilizar la bici porque, bueno, en Madrid siempre me he movido por transporte público porque el privado es inviable, o sea, por muchísimas razones. Eh, pero al final me di cuenta de que con la bici era muchísimo mejor porque o sea, al final tardabas más o menos
lo mismo, o sea, encima te mueves, te sienta bien también Sí, haces ejercicio también. mentalmente, un poco de ejercicio, o sea, estar sentado en un habitáculo me parece lo más aburrido del mundo. O sea, gente que vais en coche al trabajo, por favor. O sea, si tenéis el trabajo a menos de 40 minutos, por favor, id en transporte público. Yo la verdad es que no entiendo porque yo que cojo el bus ahora a punta todos los días y veo el carril normal, está completamente abarrotado y va una persona en cada coche. Porque además, si van por el bus ya a lo mejor se quedan 2 personas. Pero dices, no me creo que haya tanta gente que le venga bien el transporte privado. O sea, en el sentido de que, yo que sé, cuando yo trabajo, mi trabajo de foto y vídeo a veces es muy caótico y a veces sí que te tienes que ir a un centro comercial en Alcalá de Henares y tardas 2 horas y media en transporte y 50 en coche, ¿vale? Y dices, bueno, mira, ahí pues voy en coche. Porque el tiempo se nota mucho. Pero que me dices que tardas, ¿qué? 50 minutos en transporte. Cuando puedes elegir. Y 40 en coche y vas en coche. Porque yo creo que en muchos casos hay gente de trabajo que me lo ha dicho así, en plan, no, es que tardo 10 minutos menos y como... 10 minutos menos, ¿qué te ahorrarías? pero con tráfico, pagando, yo qué sé, 5 veces más lo que pagas el transporte público, contaminando, ocupando el 10 veces más espacio. Yo me imagino a las ciudades del futuro, o sea, ya te digo, con un buen transporte, más verdes, para que amortigüen todas las olas de calor, de cada vez el clima va a estar más caliente. Y ya te digo, o sea, siempre el transporte público, o sea, va a salir más rentable por muchísimas razones, económica, ambiental y yo qué sé, también está guay el transporte público en el sentido de tú... Pero yo, por ejemplo, me vengo en tren... Vas más tranquilo, ¿no? Claro, y puedes ir tranquila, pues leyendo... Y más seguro, además. También porque anda que no hay accidentes. O sea, es que sí. En cambio, en el tren es de los medios más seguros de transporte. Totalmente. Hay que repensar todo. Eso, o sea, podemos concluir que tenemos que cambiar muchas cosas en el sistema en general, aunque a mucha gente no le guste. Sí. Y por un tema lógico, ¿no? O sea, porque esto no trata tanto si eres de derecha o de izquierda, no es tanto ideológico, sino un tema de economía, o sea, se van a acabar los recursos. Somos cada vez más, se van a acabar. Así que tenemos que reducir nuestro consumo, pues de animales, en general, de bienes materiales, de recursos de la naturaleza, que al final va a colapsar. Reducir el impacto, ¿no? Creo que se puede... Reducir el impacto y también devolver lo que le hemos quitado a la tierra. Que en este caso, pues yo diría que es el carbón y su fertilidad. ¿Sabes? Una cosmovisión así como más conservacionista y saber que el cambio es ahora. Porque si no es ahora, que llevamos ya, ¿cuánto tiempo llevamos diciendo? Por unos 10 años, sí. Y seguimos un poco igual. Pero la gente se resiste. Porque es incómodo. Gente. Con lo bueno que están los brócoli. A ver, a Marte me parece que no vamos a ir pronto, así que hay que cuidar el planeta, muchachos y muchachas. Así que hasta aquí el podcast de hoy. Ha sido un placer tenerte aquí. Bueno, muchas gracias a ti. Vais a poder escucharnos en Spotify, en iVoox, vas a vernos en YouTube. Si os ha gustado este podcast, espero que sí, que os haya gustado mucho. Dadle a me gusta, suscribiros al canal, activad la campanita para ver cuándo salen más episodios. Y nos veremos en el próximo podcast. Hasta luego. Adiós.